éramos 5 barcos que habíamos. El más abajo que estaba allá, yo estaba en la misma punta del golfo. Mi hermano estaba en el motorero, todo. Pero se metió un tiempo de aquí y había conmigo uno más viejo que yo. Se llamaba Ramón Morales Batista, que ya murió el pobre murió. Este era Feliciano Tavío, el que está considerado como uno de los últimos pescadores de una generación de pescadores de la caleta de Famara. Realmente de toda Lanzarote. Moría en la madrugada de hoy, creo que a la edad de 94 años. Era casi el último pescador, insisto, que quedaba en el pueblo de la caleta de Famara, un pueblo de pescadores que precisamente se creó en la isla de Lanzarote, aunque después mucha gente de la villa, pero también de Arrecife, compraron terreno, hicieron sus casas y fueron los que conformaron ese pueblo que hoy no tiene nada que ver con el de hace 50 años. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Valentín Ollané, buenas tardes Valentín, ¿cómo estamos? Buenas tardes Jorge, muy bien, gracias. Más allá que efectivamente, porque usted ni lo conocía, yo lo conocía de vista y de ir en Famara alguna vez hace ya muchos años e intercambiar alguna palabra, porque él se solía poner siempre, no sé si ustedes han ido mucho a la caleta de Famara, en el banco que hay muy cerca del muellito. Gloria Artilo, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien. Y también Tomás, ¿cómo estás? Tomás López. Bueno, pues digo que se ponía mucho y allí era como le llamaban el cabildo, que es la forma que tenían muchos pescadores después de la siesta, pues se ponían allí a hablar y de las cosas que habían ocurrido durante el día y veían cómo entraban los pescadores, ya sabían según el barco cómo entraba, si iba lleno, cargado de pescado o no, y también pues con la ironía y la socorronería propia de la gente mayor de la isla de Lanzarote. Desde aquí quiero dar un fuerte abrazo a toda la familia y en general al pueblo de Famara, que hoy sin duda está de luto porque es quizá una de las personas mayores de ese pueblo. Bueno, ya vamos a cambiar radicalmente de asunto. El caso Romina ya se ve luz, en este caso ya hay marcado fecha para el juicio y parecía que eso nunca iba a ocurrir, pues sí, en el mes de junio, a principio. El 2 de junio y las sesiones parece que se pueden prolongar hasta el día 16. Creo que el 10 de abril, si no me equivoco, es la fecha en la que se elige al jurado, que va a ser finalmente juzgado por un jurado popular. Me sorprendió, porque son 35 los candidatos que va a haber para ese jurado. Supongo que será después una preselección, no creo que haya 35, sino el jurado será mayor. Tampoco sean panamericanos, que hay muchísimos más, pero me suena que 35 son demasiados. Esos 35 tendrán que elegir a un jurado que será mucho menos. No lo decía la información, ni el auto tampoco, que lo que ha hecho, bueno... ¿Y no se sabe dónde se va a celebrar? Tampoco decían, ¿no? No se sabe, porque yo creo, no sé si tienen ustedes conocimiento, pero que yo recuerdo en Lanzarote nunca se ha celebrado un juicio de lo penal con jurado, me refiero. Con jurado. No sé. Sí, no sé. Y bueno, yo lo que creo es que aún así, pues bueno, como ha dicho incluso la propia abogada de la familia, llega muy tarde, lógicamente, después de haber pasado todo el calvario de los 4 años, de más de 4 años que pasó este desastroso y espeluznante crimen, ¿no? O presuntamente crimen. Y bueno, el auto yo estuve leyendo un poquito, relata un poco cómo han sido todas las circunstancias y en el relato, pues bueno, el jurado va a tener que dirimir fundamentalmente una cuestión, que es que el imputado dice que se encontró a su esposa ya fallecida y que a partir de ahí reconoce todos los hechos posteriores, es decir, el haberla que influido por el alcohol y la cocaína, pues la cortó, la puso con miedo, y eso lo van a utilizar como atenuante, una de las cosas que va a tener que dirimir el jurado si efectivamente se cree en esa versión de tal, porque la acusación, en este caso la acusación, no la particular, no la de la familia, sino la popular, pide no homicidio, Jorge, sino asesinato. Claro, que hay diferencia. Que es diferente. Lo que me extraña porque es que homicidio cuando alguien
puede, la de la por una familia, discusión, por lo que sea, puedes matar a alguien, sí, sí, pero no había intención de matarla. que la acusación popular es el Instituto de Igualdad del Gobierno de Canarias, que se personó en este caso. La particular es la abogada de la familia, y la abogada de la familia y la Fiscalía piden homicidio, mientras que la acusación popular pide asesinato. Y eso va a ser el tema fundamental de ese jurado. Sin duda. Perdón un momento, Gloria, porque tenemos unas palabras precisamente de la abogada de la familia de Romina, en este caso Emilia Ceballos. Deciros que me alegra que se le haya dado a esta causa la prioridad que necesitaba y ese empuje, que se haya dado prioridad en el señalamiento dentro de la complejidad que supone para la audiencia provincial el que un juicio de señalar y disponer de 15 días, o sea, en el fondo son más de 10 días de juicio, ¿no? Entonces, encontrar un hueco en la agenda supongo que habrá sido un esfuerzo importante, se lo agradecemos, pero esto no quiere decir que olvidemos o dejemos pasar las dilaciones que han existido, que en este momento no van a ser la parte primordial de nuestro trabajo, seguirán su curso, pero ahora nos centraremos en la parte del juicio, prepararlo y esperar que venga la familia lo antes posible. Bueno, los letrados, lógicamente, dependiendo del lado en el que estemos, preferimos que sea con jurado o no. El jurado normalmente, cuando llevas la defensa, en este caso del asesino de Raúl, supongo que no le agradará, porque entiende que encontrar un jurado que no esté contaminado por todo lo que se ha podido hablar en medios, por todo lo que no va a ser fácil, pero eso no quiere decir que no exista, y hay que no hagan su trabajo perfectamente, valorando exclusivamente lo que se celebre en ese plenario. O sea que eso nos serviría mucho. Cuando lógicamente estamos en la acusación, a mí me parece fundamental que la sociedad participe de la aplicación de la justicia y vean hasta dónde llega al final, y lo importante que es, no como se hace muchas veces desde el Ministerio de Igualdad, que es dictar y dictar leyes para conseguir votos o conseguir visibilidad, sino lo importante que es la labor judicial, la responsabilidad que conlleva y que formen parte de este mecanismo. Me parece importante, y sobre todo en un tema tan importante como es esta lacra social que es la violencia machista, ¿no? Bueno, pues en este caso hay que reconocer que la abogada, por lo menos, en este caso de la familia de Romina, es decir, que representa los intereses de Romina, por supuesto, reconoce que efectivamente nadie quiere, cuando tiene a un acusado, es decir, cuando está en el otro lado, tener un tribunal, porque siempre es muy, y más en casos de este tipo, ¿no? Que son tan mediáticos que ya todo el mundo tiene un juicio de valor hecho y realizado en su mente, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar también la prioridad que se le ha dado es lo menos que se podía hacer después, ha sido también yo creo debida a toda la presión mediática y popular y el escándalo que ha causado que efectivamente este hombre haya podido salir en el límite, efectivamente, de lo que preveía la ley, y yo creo que es lo menos que se podía hacer, y hacer ese hueco. Está bien que la abogada dé las gracias, agradezca el esfuerzo que se ha hecho por parte de la justicia, pero es que es lo mínimo que se puede hacer en un caso, como decía antes Valentín, ¿no? tan dramático de lo que ha ocurrido. Efectivamente, el jurado siempre es más duro en estos casos, y suele ser así, lo que no significa que no sea justo. No, no, lo que es lo que dice ella, no, entre otras cosas porque el jurado... El jurado lo que va a tener que ver... Tiene que demostrar cada persona que... El jurado lo que va a tener que ver es lo que se da en la sesión plenaria, claro. Pero muchas de las cosas que se darán en la sesión plenaria también son las que ya se han dicho. O sea, es decir, este hombre reconoció que él la había descuartizado, que bueno, estaba, pues como dices tú, con drogas y tal, etcétera, etcétera, que me imagino que eso en vez de ser un eximente tendrá que ser al revés, un agravante. Pero es que... pero la verdad es que, Gloria, que nosotros, este fue el primer medio de comunicación que pudo hablar con el abogado. Yo lo recuerdo. Y la frialdad con la que habló, recuerdo yo, que fue impresionante. Con el sentido de, no, estamos a ver qué ha pasado, estamos esperando, me ha sorprendido mucho. Claro, ahí ya el hombre evidentemente estaba intentando de ocultar... A ver, él no reconoce... Y de hecho, ¿cuándo reconoce el descuartizamiento? Cuando ya hay pruebas de que ha sido descuartizada. Efectivamente, y él no reconoce que la mató, él dice que tenía miedo, sí, tenía mucho miedo, pero el miedo se le quitó enseguida, curiosamente, después, en cuanto se fue, creo que esa misma noche,
que además anduvo de prostitución. Claro, ¿eh? eso va a Es ser un miedo, eso va a es ser un miedo muy fundamental, curioso ese miedo. Va a ser fundamental, creo yo, porque ahí sí que ya no puedes decir que estaba bajo los efectos de nada. O sea, tú el relato de que ella se ha ido y ha desaparecido, se lo cuentan a los vecinos, a los medios de comunicación, a la Guardia Civil durante al menos una semana, hasta el Día de Reyes aproximadamente, que fue casi cuando... Entonces, claro, eso va a ser fundamental, porque ahí ya no tienes el eximente. No, es que estaba con con cocaína, con alcohol, y entonces la vi que estaba muerta en el baño. La Guardia Civil sabía desde el minuto 1, por eso después se sabe, porque los periodistas pues tenemos contacto, sabían ya desde el minuto 1 que el principal sospechoso era él. Tomás. Sí, no sé, la frialdad sociopática de este individuo que ha demostrado, ¿no? Y efectivamente uno escucha las declaraciones o las cosas o la gente que estuvo en contacto con él en las primeras horas y uno la verdad que se le ponen los pelos de punta de la manera en la que él después de haber, pongamos en el caso de que tenga razón, ¿no? de que la persona haya muerto y ella haya hecho todo lo demás, o sea, como relataba él simplemente eso, como si hubiese sido una desaparición, en fin, terrible. Pero yendo a la cuestión de la tardanza de la justicia, la verdad que menos mal que por fin se da este juicio, que además ha generado mucha alarma social, porque hay gente que tampoco ha entendido muy bien, o sea, cuando se le puso en libertad, mucha gente pensaba que se le ponía en libertad a pesar de, digamos, las causas que tiene pendiente, ¿no? Y se le pone en libertad porque ha pasado el tiempo en el cual no se puede mantener a una persona en prisión, ¿no? Porque también es garantista la ley con respecto a que si alguien no tiene probada en este caso, su culpabilidad, pues no puede quedarse más tiempo en prisión. Yo creo que ha sido un ejemplo además con un asunto tan sensible como es en general la violencia contra las mujeres y especialmente este caso que yo creo que a todos nos puso los pelos de punta, la piel de gallina, y cómo a pesar de ello la justicia, es decir, si para esto, que son las cosas que más mediáticas, digamos, se ha producido esta dilación en el proceso, ¿cómo será, ¿no? En el día a día de tantas cosas que no nos enteramos, pero que al final hay gente que está sufriendo por esa dilación y de la después justicia? también una incógnita o una alarma que corre entre las personas, ¿no? De aquí al día del juicio este señor ya no tiene que estar retenido en ningún sitio ni nada, y siempre se ha hablado, y también la misma abogada, de la posibilidad de que este hombre pues pueda de alguna manera escaparse, eludir la acción de la justicia, sabiendo lo que hay. Ahora bien, yo lo tendría claro. Efectivamente. Hombre, porque es que pero ya ese mi señor va a ser pregunta, condenado que no sé si la con saben, el 90% si la saben de ustedes, posibilidades. mi pregunta es que no sé si la saben, que lo mismo yo no lo sé, pero es que esta mañana me lo preguntaban. ¿Y este hombre estará siendo objeto de algún tipo de vigilancia? Yo me imagino que no? sí. Me imagino que sí, porque por el tema, por cómo están las cosas, tú imagínate que se le escape a la justicia o a la policía, ya esto sería terrible. Bueno, yo creo que imagínate. alguna vigilancia tiene que haber, algún tipo de fin. Ya no sé si con un señor que lo tenga Claro, ahí. y más ahora que ya hay una fecha para el Claro, juicio, y más que su abogado recurrió lo del jurado. Ahora ya sabe que va a ser un jurado popular el que dicte sentencia. Sí, no obligado a tener, no obligado, pero yo creo que Y otra cosa la policía no es tonta. Otra cosa importante que hay en general, para la sentencia que tenga o el veredicto del jurado, es que él niega que hubiese previamente maltrato, cuando en el relato de hechos se dice que ella estuvo incluso en el hospital con moratones. Los WhatsApp, él fue puedes ver al los hospital, WhatsApp se la de ella llevó, con- sí, los sí, WhatsApp, sí, las conversaciones con su madre, Sí, etcétera, etcétera. La teoría que más abunda en los investigadores es que en una fuerte discusión, después de una noche donde pues había venido él con mucho consumo de droga y de alcohol, de cocaína y de alcohol sobre todo, golpeó, y no para matarla, pero lo golpeó y terminó matándola, y a partir de ahí se asustó y fue lo que hizo todo lo demás. Pero bueno, eso es lo que tendrá que demostrarse si es así o no en el juicio. Vamos a cambiar de tema porque hay un tema menor, pero que no deja de ser también, como diría un gallego, mayor, que es el tema del camping de Papagayo. Cuando las cosas se hacen mal terminan. Y en este caso se abrió casi por compromiso, por cumplir con una palabra, el camping de Papagayo. Se abrió de aquella manera, pues ya el viernes, que fue el día de la apertura, Tomás, pues la gente, los pocos que fueron, porque muchos ni se habían enterado, ya tenían programado irse a otra isla o a otro sitio, precisamente porque hubo una precipitación, pero falta de comunicación. Reconocen, yo hemos hablado con varias asociaciones de campistas que anteriormente en otras legislaturas, al menos la consejera del área, se ponían de acuerdo con los campistas, decía vamos a abrir de esta forma, mira, no se puede abrir por esto, se les explicaba los servicios que se iban a dar, y en este caso pues ha faltado todo esto.
Y además con el agravante yo pienso de que o sea, se vendió en su momento, hará pues, aproximadamente un año, un poco menos de un año, justo antes del verano pasado, se vendió como uno de los triunfos o una de, ¿no?, de los cambios de este grupo de gobierno y concretamente del área que lo gestiona, la apertura del camping de Papagayo y por todo el año. Es decir, yo no sé si se acuerdan, pero es que yo recuerdo perfectamente el titular. Sí. El camping de Papagayo se abrirá por primera vez después de no sé cuánto tiempo durante todo el año, así se da Se vendió, respuesta. Se vendió y entonces, claro, si tú todas esas frases grandilocuentes y casi publicitarias la pones ahora en negativo, ¿no? Es decir, no se va a abrir el camping de Papagayo durante todo el año, no se va a dar respuesta a toda esa gente que en el único espacio que de manera legal se puede acampar en Lanzarote. Yo pienso que esto es una cuestión incluso hasta de cierta sensibilidad social, porque primero que hay un sector de la población que le gusta ese tipo de vacaciones y creo que hay que respetarlo, obviamente de manera arreglada, de manera mirando qué espacios son los convenientes o no, pero luego también por la circunstancia en la que se encuentran las vacaciones en general. O sea, hay mucha gente que tampoco puede permitirse otra forma de pasar las vacaciones, además de que esta es muy, muy peculiar, ¿no? Porque estás como más en contacto con la naturaleza, hay gente que con las incomodidades de la naturaleza, pero en fin, que hay gente pero que aparte, en el momento en el que estamos, al precio del que están, billetes, alojamiento y todo lo demás, es una forma de pasar vacaciones que se está cortando en la isla de Lanzarote a mucha gente que le gusta o gente que pueda llegar aquí. Yo pienso que sería hasta rentable y cada vez lo vemos más, incluso ni siquiera ya el modelo ni de caseta ni de caravana, sino a lo mejor esto de camper que se están alquilando, cualquiera que pueda entrar, se están alquilando en Lanzarote, el generar un espacio de este tipo. Yo no entiendo por qué las administraciones públicas, y si no, pues que se pongan en contacto con algún privado, no buscan la manera de que esto se dé o en Papagayo o en cualquier otra zona de la isla. Es que mira, yo he oído decir, es un desastre, tú decías que se puede hacer hasta rentable y que durante todo el año. Yo he oído decir la consejera de Miriam Barro, que es que no era rentable, que por eso no lo abren todo el año. Pero es que primero, lo abren a última hora sin comunicarlo, sin decirle nada a la gente de los campistas, con lo cual, lógicamente, si tienes tú una caravana de estas, no sé qué, ya tienes planificado dónde vas. Si no sabes si se va a abrir, pues te vas a otro sitio. Eso por y segundo, lo de la rentabilidad también es muy, no sé, muy a considerar. Quiero decir, tú si acondicionas una playa y le pones baños, estás invirtiendo en mejorar un espacio público para el disfrute de todos los ciudadanos. Pues esto viene a ser un poco lo mismo. Oye, si hay meses en los que hay menos campistas, pero tienes que tener a alguien de seguridad, pues lo pones. Y si no, oye, pues incluso se puede plantear hasta subir los precios. Creo que los precios son baratísimos. Bueno, 9 euros. 9 euros. Pero Tampoco el día, tan- el día. tan caro. Pero yo, que fui campista en su día, que me he quedado alguna vez en ese camping, creo que ya solo tiene dos soluciones. Es decir, en general ya este tipo de cosas molesta en general a Lanzarote. Porque los campistas, quieras o no quieras, cuando había muchos sitios, muchas playas vacías y tal, pues bueno, y lo hacíamos mucha gente de Lanzarote, estaba bien. Pero ahora es verdad que hay un espacio que un campista lo que está es molestando a la gente que va simplemente a bañarse y ya está. Pero es evidente que tiene, como dice Tomás, tiene que haber algunos sitios reglados donde se pueda establecer. Pero o se cree en eso de verdad y se hace, si es así, o no estar a media, como hemos estado en los últimos años. A mí me decía uno que desde hace 4 o 5 años ya pasa de que no quiere saber más nada del camping, porque cuando van hay problemas con la luz, qué tal, entonces ya prefieren irse por ahí a otro sitio y buscarse la vida. Pero lo que quiero decir es que o se cree realmente y se tiene que hacer un camping en condiciones, que eso es la única forma que hay, es sacarlo a gestión privada con una ayuda al quien lo lleve, porque efectivamente no va a ser rentable, y se cree en eso, o se tiene que hacer desaparecer y punto, y ya decir, en esa zona no se va a ver acampado. De todas maneras, es cierto que por lo menos yo veo muchos blogueros, porque es verdad que es una tendencia, es un segmento turístico, sobre todo entre islas también, que viajan con su autocaravana. Sí. Ya no solamente se quejan del campi de Papagayo, y gente que además tiene muchos seguidores, sino también que no tienen áreas de parking, áreas de... Claro, es decir, porque que es un segmento... Por ahí es por donde debería ir la cosa. Porque sí, ya... pero es verdad que no las tienen. Y en segundo lugar, tú decías, esto es un asunto menor, sí, pero es un asunto menor que se ha revelado la incapacidad, la incompetencia absoluta y la mediocridad de los políticos a la hora de algo tan sencillo, que esto no debería ser ni noticia, si puede existir un camping o no,
Si en un asunto menor no se logra solucionar y lleva en un bucle desde hace no sé cuánto tiempo, imagínate en lo que serán cosas Y que mira, realmente y necesitan no es normal sacarse adelante. que llamemos, que los medios de Es que es comunicación una llamen a la barbaridad. responsable y no esté en Lanzarote, porque mira, me parece bien, todo el mundo tiene derecho a coger sus vacaciones y ella es de fuera y tiene derecho a marcharse, pero ahí también se ve el poco empeño y ganas que tiene de llevar y sacar adelante Pero esto es una cosa mucho más se abrió fácil. por la presión y se abrió sin querer, no se quería abrir porque no estaba ni en condiciones y se abrió de aquella manera toda rápido y por eso están los problemas, que si le falla la luz, que si falla el agua, en fin. Es que Por siempre es lo cierto, mismo. la única buena noticia de hoy es que el paro ha disminuido en España, ha disminuido también en Canarias y en Lanzarote, unos 5.000 creo que fue en Canarias y unos 500 en la isla de Lanzarote. Es verdad, y hay que decirlo, que la mayoría de ese empleo son empleos que nacen muy relacionados con la Semana Santa, ¿no, Valentín? Sí, a mí me ha extrañado que, vamos, eso es lo lógico para el mes de marzo, aumenta las contrataciones, sobre todo en el sector servicio, para la Semana Santa. Pero me extrañó oír hoy, esta mañana, al presidente del Gobierno de Canarias, el señor Ángel Víctor Torres, diciendo ¿no? que esto ya lo que significa es que ya se consolida en la creación de empleo. Lo dijo, y lo están diciendo también los sindicatos. Yo no sé si es el mensaje previo a las elecciones del 28 de mayo o realmente es así. Yo lo que creo, y todos los analistas lo que dicen al respecto de esto, es que efectivamente esto es unos empleos que se crean efectivamente para fijos discontinuos. O contratos temporales que se hacen para Semana Santa y que no tiene más. Y en más el historia. global de España, lo que está claro es que hay mucho más, porque es verdad que la economía está creciendo y por lo tanto se genera empleo, pero se sigue creando empleo muy precario y también menos horas, porque se está empleando a gente por 2 horas, por 4 horas, por 5 horas, porque evidentemente hay gente que no se quiere comprometer a tener a un trabajador si después no le va a salir rentable. Y es evidente, cada propietario de un bar, de un restaurante, sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Para que sea rentable el negocio. Pero en cualquier caso, es buena noticia que se siga creando empleo. Y cuando funciona el turismo en Canarias, pues funciona la economía. Sí, yo viendo la noticia esta mañana, más bien me fijaba en quienes todavía no están trabajando, ¿no? Porque claro, con una isla que tiene ahora mismo, bueno, no sé cuánto puede estar, pero pues también tenemos un 90% de ocupación. Imagino Sí, que está en torno al 90%. O sea, digamos, este corte demoscópico ¿no? ha tocado justo la semana previa al inicio de la Semana Santa. Es decir, marzo terminó cuando empezó la Semana Santa. Sí. El viernes era el último día de marzo. Por lo tanto, ¿quién no está todavía trabajando? Y estaba mirando los datos y cuesta especialmente emplear a las personas de más de 45 y sobre todo a partir de los 50 años. Es decir, ahí hay un grueso de población. Se habla mucho del paro juvenil, pero también porque los jóvenes aguantan, o sea, el tipo de trabajo que se está exigiendo seguramente para una campaña como esta de Semana Santa, a lo mejor no todo el mundo puede con determinados tipos de trabajo, ¿no? Es decir, hay seguramente que hostelería, camareros, trabajar horas nocturnas, en fin, todo esto. Y luego también hay un foco que creo que hay que poner en la cantidad de personas que están desempleadas, por lo menos en Lanzarote, sin estudios más allá de la primaria. Yo creo que si juntamos los dos datos, es decir, personas de más de 40 años y que tienen escasos estudios, creo que en eso es en lo que hay que trabajar ahora mismo, porque tenemos una isla que genera empleo. De hecho, vemos a empresas continuamente que se quejan de la necesidad o de que no tienen trabajadores para su negocio, pero sin embargo, estas personas continúan en el paro. Yo creo que si no queremos además seguir masificando la isla de gente que llega a trabajar, cuando tenemos todavía aquí a residentes desempleados, hay que hacer un esfuerzo por recuperar a esas personas, porque además detrás de cada una de esas personas suele haber un drama personal, ¿no? De gente ya de una cierta edad que no se ven recompensados en lo que han sabido hacer o en lo que saben hacer, digitalización, conocimiento de nuevas herramientas, en fin, lo que sea. Y también creo que nuestro mercado de trabajo es poco propicio para ese tipo de trabajo en persona, por lo que decía antes. Es decir, te aparece un chiquillo de 20 años y alguien de 45 para trabajar en un pub de noche en Puerto del Carmen, y a quién cogen antes, ¿no? Pero deberá generarse otro tipo de empleo también para
estas otras personas que necesitan trabajar. Hombre, yo lo que creo de todas maneras, perdona, Gloria, que hay también, o sea, el pleno empleo va a ser importante. Ahora hay 8.800 personas más o menos, redondeando, en paro en Lanzarote, que hay un paro también de alguna forma que es estructural. Sí, que pero no va, aquí, no va a pero conseguir Canarias, pleno empleo porque pero Canarias es demasiado alto y lo ha sido incluso eso en los momentos de... Y eso es lo que Y demuestra... España dentro de la Unión Europea... España es de los peores y Canarias dentro de España es de los peores, es decir, que tenemos un paro estructural demasiado grande, que yo sé que no sé, pero que sí creo que hay que poner el foco de las políticas públicas en recualificar a esas personas, reintegrar a esas personas en el... Y después lo de la brecha digital, que eso es importante. hay muchas cosas. A mí lo que cómo me la hace meten en el gracia es que mercado. los políticos, cuando son buenos los datos o hay un aumento de la gente empleada y tal, son los primeros que salen a comunicarlo, dando a entender como que ellos han tenido que ver algo en esta historia, ¿no? Cuando los únicos que han tenido que ver algo en el empleo son los empresarios que están contratando porque necesitan por el motor turístico. Eso en primer lugar, y en para Lanzarote que la quede mayor bien parte claro. los autónomos. Y vamos a pensar también además que es que se crea empleo a pesar de los políticos. O sea, yo creo que esto también hay que decirlo. Y luego otra cosa, a nivel estatal, que la propia Yolanda Díaz lo ha reconocido, en estas labores que ellos hacen de ingeniería estadística y sobre todo de artificio estadístico, hay que recordar que hay 500.000 personas que aparecen como no paradas, pero son fijos discontinuos que están en... que la mitad de ellos están sí, en pero paro. es que hay que recordarlo porque el retorcimiento del lenguaje nos hace creer que las cosas van mejor de lo que en realidad van. Las cosas no van bien por ningún sitio. Que es una buena noticia, efectivamente, que en Semana Santa haya más gente trabajando, efectivamente, pero porque se necesitan y es el sector privado. Pero también es verdad que los empresarios se las están viendo y se las están deseando para poder contratar gente cualificada y que te aguante ahí. Los sueldos siguen siendo bastante bajos y la inflación sigue estando por lo más alto. Es decir, que ahora mismo tener trabajo no es garantía de bienestar, que es lo que está pasando en la isla de Lanzarote. Entonces, por mucho que maquillemos, por mucho que tal, porque además lo palpamos, nada más hablas con la gente y lo palpas. No, y Es después decir, hay una cosa, bueno, el Cabildo de Lanzarote, obviamente, cuando hay más parado que el mes anterior, pues no saca nota de prensa. Y eso lo suelen hacer, por desgracia, no voy a decir que el Cabildo de Lanzarote, casi todo el mundo, ¿no? Sí, todos. Casi todos. todos. O sea, Pero sí, ahora ha sí. sacado para un poco decir que vamos por la buena senda, que vamos creciendo en el empleo. En el fondo, va en contradicción con la propia mensaje que desde el Cabildo se está lanzando en contra del crecimiento, entre comillas, Claro. turístico, ¿no? Que tiene cierta razón, porque yo creo que todo el mundo está de acuerdo que hay que controlar el crecimiento turístico y pero eso no es tan fácil, porque decirlo lo podemos decirlo los 4 que estamos aquí. El problema es cómo se hace, ¿no? Y eso es lo que está complicado y eso es lo que yo no veo que se esté tomando ningún tipo de medidas reales para este tipo de cosas. Pero en cualquier caso, es decir, lo que está claro en Canarias es que cuando el turismo funciona la economía y no es nada nuevo. Después también se ha creado mucho empleo público porque ha venido mucho dinero de Europa. Eso ha permitido pues, que no voy a decir que se tire dinero, pero que que se han podido hacer planes de empleo, planes de tal, y se han tenido que aumentar las plantillas también de muchas administraciones, ¿no? En definitiva, que mientras podamos pagarlo, está bien. Por cierto, tenemos una llamada. María, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jorge. Bueno, María, pues nos ha llamado porque creo que querías denunciar de alguna manera lo que está ocurriendo a muchos lanzaroteños que cobraron en su día los ERTES y cobraron de más, pero que cuando fueron a devolverlo, y estamos hablando de hace 1 año y medio, 2 años, no pudieron conectar con el SEPI, no ya por teléfono, que eso es como intentar el milagro de los peces y los panes, sino que ni siquiera contestaban a los correos. Y ahora han recibido un recargo, algunos de ellos hasta de 900, 800 euros, no ya para devolver lo que cobraron de más, que eso parece lógico que hay que devolverlo, sino incluso con recargos que ahora, porque no hicieron ellos bien en este caso, no respondieron a las llamadas, pues ahora han recargado ese dinero a los trabajadores. Sí, perfectamente explicado, Jorge, lo acabas de explicar tal cual. Vamos a ver, yo más que nada quería que se hiciera público porque me parece que están actuando de forma muy injusta. Yo en este caso hay 2 trabajadores dentro de mi empresa, de la empresa donde yo trabajo, que
les ingresaron de más. Una vez reincorporados los trabajadores a su puesto de trabajo, siguieron ingresando durante un periodo de meses largo, no recuerdo exactamente cuánto, y los trabajadores sabían perfectamente que ese dinero tenían que devolverlo. Se pusieron en contacto con el SEPE y no había manera, ni telefónicamente, ni por correo electrónico, ni atención personal. Bueno, ahí se quedó ese dinero, en este caso se reservó, y llega un aviso a una dirección, a ambos trabajadores, respectivamente, a una dirección que hace más de 20 años en la que no están. Curiosamente, ahora en un momento en el que está todo digitalizado, seguían mandando un aviso por correo a un buzón físico. Sí. En este caso nadie se enteró que había que devolver el dinero, pero sin embargo a la hora del recargo sí que contactaron vía mensaje de texto avisando que había una notificación en la sede electrónica. Es decir, me localizas para el recargo, pero no me localizas para devolver el dinero. Los recargos son, en este caso, exactamente 920 euros y 1.100 y algo. 1.100 y algo. Entonces, es lo que me parece injusto. Y no hay forma ni tan siquiera, en este caso, ni de prorratearlo, porque no dejan, porque la cuantía no supera los 2.000 euros. Es decir, para que lo entienda todo el mundo, porque la gente no sabe a veces los problemas que tienen las personas. Son trabajadores, oye, los trabajadores ganan el sueldo que ganan, y, oiga, y pagar del sopetón 1.000 euros, eso es un drama para muchas familias. Sí, efectivamente. Y a veces no se da cuenta, estos funcionarios, es que a mí me da, porque ellos dicen, no, esto se publicó, seguramente habrán dicho, esto está publicado, hay una orden, usted si no la leyó. Fue lo que llegó, que salió publicado en el BOE. Se presentó un recurso, es decir, automáticamente los dos trabajadores devolvieron el dinero que se les había ingresado de más, automáticamente. Sí. Pero lo que no se pagó fue el recargo, porque se hizo un recurso. A ese recurso contestaron sobre la marcha diciendo que se había publicado en el BOE en 2 ocasiones. ¿Quién lee el BOE, Jorge? Hombre, ¿Quién claro, lee el BOE? Pero por eso digo, y encima es un problema que no es nuestro, es decir, que fue alguien que le ingresó más dinero, devuelven el dinero y encima que le devuelven el dinero y dicen, no, pero es que además por no devolverlo en tiempo y forma, pues, por culpa de ellos, porque no se le podía conectar, porque estaban saturados, yo siempre dice que están saturados el SEPE. En estado de colapso, según ellos, 2 años y pico estuvieron. Pero lo van a pagar los trabajadores que encima que están trabajando, ganando los sueldos que se ganan, pues al final se ven. Realmente es lamentable. Vamos a ver si podemos hablar con alguien para que interceda. Por lo menos que alguien se interese en este y que tema. interceda en favor, algún político, que yo digo, los políticos, a veces, político, que tenga la cara y la sensibilidad de decir que, porque claro, esos son 2 trabajadores, pero yo tengo entendido, porque yo lo he oído ya que esto ha ocurrido en el resto de España también. En el resto de España, y aquí concretamente, en este caso, quien tiene la potestad para embargar es la Seguridad Social, pero en este caso no es la Seguridad Social el culpable, es el SEPE, pero no tienen potestad de embargo. Entonces lo pasan a la Seguridad Social, que se quedan ellos en este caso pues como los malos de la película. Y en eso sí son rápidos, ¿eh? En eso hay que reconocer que tienen una eficacia y una eficiencia. Efectivamente. Entonces, por lo menos eso, que alguien se interese por este tema, porque como te iba a decir, Jorge, me dijeron que era una media de unas 500 y pico personas las que habían hecho el recurso, y solamente le habían dado la razón a 2, no sé exactamente por qué. Es decir, la media de los recargos es unos 300 y pico euros. En este caso me dijeron que nuestra empresa, nuestros trabajadores, la cuantía era bastante elevada, 900 y pico y 1.000 y pico euros, pero la media son 300 y pico. Si lo multiplicamos por 500, ¿cuánto es, Jorge? Sí. Y sobre todo estamos hablando de trabajadores que ya tuvieron sus problemas. En fin, yo estas cosas de verdad, el Estado a veces, y es imposible, una maquinaria imposible, los que hemos tenido problemas con Hacienda o con la Seguridad Social, es imposible de solucionar. No, y es que además, o sea, lo que dice María, es decir, no les comunican, o les comunican vía correo normal, ordinario. Correo físico, ordinario. Físico, y en cambio cuando el recargo sí que les mandan por teléfono, ¿no? Y que encima una de las compañeras la fueron a buscar a Vigo, que hace 20 años que no vive en Galicia. Sí, porque fue la primera vez que te diste de alta en la Seguridad Social. Es decir, hace 20 años, una persona de 40 años, la primera vez que se dio de alta en la Seguridad Social, tenía esa dirección. Lleva viviendo en Lanzarote desde esa época y te van a buscar a Vigo.
Yo Pues creo sí, que y eso no, es, pero después si vamos. te mandan el mensajito, te lo Es mandan que el rápido Estado a está tu dirección. Pero el mensaje lo mandaron porque yo testifiqué, es decir, yo comprobé en la Seguridad Social que mi teléfono y mi dirección de correo electrónico estaba actualizada. Que estas personas tenían todo actualizado, sin embargo, menos la dirección física en este caso. Y para el recargo sí que mandaron un mensaje de texto y sí que mandaron una notificación a la sede digital. A ver, explíquenmelo porque no lo entiendo. Bueno, yo creo que lo que está María, pasando... muchas gracias. En fin, gracias Jorge por atenderme. Venga, un abrazo, Muchas a seguir gracias, bien, un venga. abrazo. Yo creo que Buenas está tardes. ocurriendo una cosa en la sociedad que no nos estamos dando cuenta porque estamos anestesiados y el Estado está actuando como una apisonadora recaudatoria que además va precisamente a la persona que menos tiene que ir, Claro. le da exactamente lo mismo. Se produce un abuso absoluto y una indefensión por parte del ciudadano tremenda. Solamente para que tú puedas tener una cita. Bueno, yo no he podido conseguir una cita en la Seguridad Social. Imposible. Llamas y te dicen que tienes que ir a la página web. Te metes en la página web y te dicen que no te pueden dar, Sí, que sí, no te sí, pueden llamar por teléfono. Es decir, yo no sé a partir de ahora cómo tengo que pagar, cuánto tengo que pagar, porque como no tengo ni idea de los rollos, el caso es que efectivamente te ves completamente indefenso ante toda una maquinaria, eso es un abuso democrático y aquí no pasa absolutamente nada. Y es uno de los grandes déficits. Y es una de las grandes patologías democráticas que está ocurriendo en este momento. En estos momentos en España. Efectivamente. Pero ¿Tú más qué? allá, sí, no, más allá de la asociación de chapuzas, ¿no? Porque es obvio que es una chapuza avisar a una persona cuando ya tiene el recargo, pero no avisarla previamente de que tiene que devolver. Y cuando ha sido un error tuyo, claro, de exacto, ellos en este cuando caso. ya además Por eso es has una ingresado- indefensión y has una ingresado dinero. injusticia. Pero más, ya estamos en el punto en el que estamos. ¿De verdad no se puede hacer algo para flexibilizar? Es decir, no ha habido, es que estas son cosas objetivas, ¿no? Aunque pueda parecer más o menos subjetivo. No ha habido mala intención por parte de estas personas, no había intención de no pagar, ha habido una falta de comunicación, además no achacable al individuo que al final ha tenido, de verdad nadie puede interceder, es decir, en esta isla, no sé, por poner cosas que sí son cosas del comer, ¿no? Infraestructuras que hace falta para, o que se dice que se van a ejecutar dentro de un año, se ejecutan dentro de 4 y no pasa nada. No sé, para entrar por decir, volvemos a traer ya en verano y a Timanfaya porque tú falta, no, porque la empresa que se contrató no funcionaba, pero no sé qué, para online sacarte una entrada y no pasa nada. Y luego un trabajador que ha querido pagar. Que ha querido pagar, Que es que he querido pagar. que ha sido la Es que es negligencia en increíble. este caso de la administración, no puede interceder nadie, es decir, ¿para qué? Y entonces, ¿para qué tenemos, no sé, desde No, senadores, es que quien tendría que dejar de ahí es donde cobrar, voy yo. Defensoría del Pueblo? es que a quien se le tendría que hacer pagar esta historia es a Sí, la sí, pero ya que estamos en este administración. Es que punto, es al revés, oiga, porque usted no ha cumplido como tenía que Sí, cumplir. pero vamos a ver, O sea, los representantes del gobierno aquí, ¿quiénes son? Los diputados y los senadores de Canarias. Son los que tienen que decir y hablar con el ministro, pero claro, nadie se atreve a decirle, mira, que esto es un problema, ¿sabes lo que perderíamos? Que ya ves Lo que- tú, 900 euros que va a perder las arcas de la Sí, devolución sí. de la sociedad, No, pero son en más este caso gente, de- son de más ese- personas. Y Eso más, pero que no y creo que después sea... Lo que pasa es que, hombre, si hay 500 afectados solo en la isla de Lanzarote, Imagínate. lo lógico es que ya puedan, no sé, ir al diputado del común, por ejemplo, pero ¿qué caso le hacen al total. diputado Que del nada, común? tendrán tendrán que que ir ir por la al vía problema. Es que no le hacen judicial. ningún El Vía diputado del judicial. común lo único que sirve es para que registre las quejas y Exacto. sepa cuánto ha aumentado un año Y en la a otro. estadística, exactamente. Bueno, vamos con nuestro invitado, pero antes de decir, porque también nos han llamado, porque este programa pues lo ve mucha gente de aquí, de Arrecife también, y nos han llamado gente para denunciar el tema primero de que se asustaron con el tema de la poda de los framboyanos, famosos que están situados entre el centro comercial Bugambilla y por la trasera, que es la... Parque Simón Bolívar. Bueno, los framboyanos, no hay ningún tipo de problema. En el informativo pueden ver, habla el concejal de Jardines y y ahí señala... hay un par de ratillas, ¿no? Sí, También se pero ve. ahora eso es otra cosa. Por eso, es que ahí estamos hablando porque también estos señores que llamaban por los flamboyanos, que habían podado y tal, creían que lo estaban talando. No, esto dentro de 3-4 meses va a estar precioso y además de precioso, Más frondoso, ¿no? Frondoso y además mejor, digamos... Cuidados, más sanos.
También, no, pero quiero O decir... una copa más regular. Más regular, Sí, efectivamente. es que lo estoy viendo que en otros Sí, sitios, incluso sí. la gente que tiene particulares, no sé, será la época en la Sí. que toca, que están podándose, supongo que Sí. para darle forma y para... Para darle forma, porque los framboyanos son muy bonitos, usted va mucho, por Y ejemplo... muy hediondos también, y hay que decirlo, porque sí. bueno, todavía en la calle pasa, pero Pasa. cuando yo Sí, me cuando toco lo al tienes en lado tu de- casa, vamos. Luego te toca al lado de tu casa, porque todo el año están botando Sí, algo, sí, cuando sí, no sí. es Son las hoja de semillas. rama, cuando es semilla, cuando está todo el rato. ¿Y los ratones tienen algo que ver con, No, también con entonces esto, o no? decir que otra de las cosas por qué lo llamaban, y porque los vecinos fueron los que pidieron que los podaran, los vecinos, lo que pasa es que los que paseaban por allí no sabían por qué lo habían podado, ¿no? Entonces, pero entonces era porque también los ratones suben por el se árbol. suben, Claro. y las ratones no las ratas, y muchas cucarachas también y tal. Entonces en verano, sobre todo en los meses muy calurosos y de mucha humedad, pues creo que algún roedor de estos se colaba por las casas. Pero también se está colando ahora en los portales, porque las ratas esas que estamos viendo desde hace poco de semanas atrás, pero por lo visto se siguen viendo. ¿Y por qué? Porque ahora, a pesar de que el ayuntamiento ha hecho su labor, en este caso de ratizar en superficie, lleva varias semanas haciéndolo, el problema es que están haciendo muchas obras en los alrededores. Y los alcantarillados es por donde están la mayor parte de las ratas, donde, sobre todo esas pequeñas, suelen estar en los alcantarillados. ¿Y qué pasa? Que con las obras, pues, son por las noches, salen y ya van colonizando otra zona, y es lo que está ocurriendo. Y entonces hemos llamado al ayuntamiento, el ayuntamiento dice que ellos ya han derretizado esa zona en superficie, pero que le corresponde en este caso al consorcio del agua o en todo caso a Canal Gestión, poner los cebos estos famosos que tienen que poner dentro de los alcantarillados. En fin. De todas maneras, esa es una problemática, no sé si es problemática o es algo común en general del tema de alcantarilla que genera este tipo de animales, ¿no? Pero que cada vez que, ahora por ejemplo por las obras, pero yo por ejemplo que vivo en Playa Honda, cuando llueve en exceso, como pasó en el mes de septiembre, te das cuenta de la cantidad de fauna que vive debajo nuestro. Y no te das cuenta. Claro, que vive debajo nuestro. Y quizás sí sería, pues si a quien le corresponde, en este caso el consorcio del agua, por ser red de saneamiento y tema de agua, pues sí sería conveniente que en general en toda la isla, esto porque ahora están moviendo piedras ahí por la antigua calle José Antonio y esa zona, ¿no? Y me imagino que eso es lo que estará llevando a que muchas estén incómodas por la noche porque les hacen ruido a tal hora y salen. Pero que pasa en toda la isla y sobre todo en las zonas urbanas. En las zonas urbanas y sobre todo en Arrecife, bueno, a mí nos llaman cada 2 por 3, lo que pasa es que como no tenemos los vídeos y tal, porque no es fácil captar pero en Arrecife hay ratas ya no de alcantarilla, sino las ratas esas que están en las casas viejas, que eso crecen y parecen gatos, y yo recuerdo también mi época de estudiante en Barcelona, en la zona, en el casco viejo, que es donde uno solía ir los fines de semana, que es donde estaban los sitios de ocio y tal, las ratas que veía uno también allí en Barcelona, porque es puerto también, los puertos traen mucho más ratas que otros sitios. Y ahora mismo yo que vivo en Tahiche, también Tahiche, cada 2 por 3 veo ratas, es decir, ratas, por desgracia, hay más de las que deberían de haber, y algunos incluso de 2 pies. Vamos con nuestro invitado. Bueno, pues ya está nuestro invitado de hoy, en este caso el candidato de Coalición Canaria al ayuntamiento, a la alcaldía del ayuntamiento de Tía. Pero antes, por favor, me va a permitir, Amado, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Bien? Bien. Bueno, vamos a decir una noticia que nos acaba de llegar, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sobre un fallo de la Audiencia Provincial, de la Sala Primera, donde se absuelve de todos los delitos que estaban acusados Felipe Fernández Camero, que fuera durante muchos años abogado del ayuntamiento, secretario del ayuntamiento de Arrecife, además de abogado, y también, en este caso, a José Francisco Reyes, que fuera también alcalde de Yaiza durante muchos años, además del secretario Jesús Bartolomé Fuente y de Antonio Martín, que es un trabajador, Fernández, que es un trabajador si no me equivoco, del propio ayuntamiento de Yaiza. A Felipe Fernández lo absuelven, en este caso, del delito continuado de falsedad de documento mercantil por el que se le acusaba, y al resto por prevaricación, también creo, administrativa. Prevaricación ¿no? administrativa, sí, y delito continuado de malversación de caudales públicos.
Bueno, pues este es un caso que mañana trataremos porque es que nos acaba de llegar ahora. Bueno, Amado, ¿cómo van las cosas por ti, hombre? Bien. Relativamente bien, ¿no? Relativamente bien. De momento lo que no depende del ayuntamiento, seguro que todo va bien. Sí, lo que es el turismo y lo que es el trabajo en general, la verdad que va bastante bien. El municipio, pues, lo que es la Avenida de las Playas está llena, los bares están trabajando bien, los hoteles están bien y al final, pues eso es la parte de la economía y el resto, pues, está como está. Usted es de los pocos políticos que puede decir que vive de su trabajo, ¿no? Hombre, yo no sé si de los pocos, Digo, pero no de su trabajo sé. como político, digo de su Sí trabajo sé. como empresario autónomo. Sí, pero digo que no sé si soy de los pocos, pero sí sé que yo al menos sí lo soy, yo estoy trabajando y, bueno, de hecho, de siempre, ¿no? Ha trabajado de siempre. Bueno, ahora vamos ya más en serio, Amado. Usted es muy crítico con Pepe Juan, aunque a veces le aprueba cosas, ¿no? El otro día le aprobaba el tema del plan parcial famoso de Macher. No. ¿Ah, no? El plan parcial de Macher no se lo aprobé. El plan general... Yo aprobé lo que era la memoria ambiental, o sea, y ni siquiera a la memoria ambiental, aprobé la solicitud de prórroga de una memoria ambiental que es del año 2010, que bien dice el alcalde, que conocemos todos, que había que aprobarlo porque el alcalde no es capaz de tener mayoría en el pleno. Y entonces alguien tiene que tener la coherencia de coger Porque es necesario. y votar a favor, porque es necesario tener ese documento para poder continuar con la aprobación del plan general. Pero no tiene, porque él vino día. aquí y me dijo que también usted de alguna manera, aprobando eso, aprobaba de alguna manera también el proyecto que se venía tratando. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El plan parcial de Macher es un proyecto del 2008, creo que es, Sí, sí. del plan general del 2005 que sí aprobó él y en el que podemos entrar a valorar muchísimas cosas de ese plan parcial. Yo no puedo ser crítico de ese plan parcial, pero tampoco lo puedo aprobar. ¿Por qué? Porque si usted me pregunta a mí, el plan parcial contempla 240 casas, o unas 80 casas son de promoción pública, que es lo que intenta vender él ahora, ¿no? Que está bien, pero el tema es que en los tiempos que estamos tenemos que articular medidas para que el resto de las 240 casas no pasen a ser viviendas vacacionales, porque lo que todo pinta es que al final en Macher se va a convertir en un destino turístico. En Puerto del Carmen se está ejecutando otro proyecto también de viviendas. Bueno, ejecutando no, hasta la solicitud de viviendas y todos sabemos que esas viviendas van a ser dedicadas al turismo vacacional. Eso no soluciona el problema de la vivienda ni en Tías ni en Lanzarote. Necesitamos un plan general y necesitamos incentivar de alguna manera al empresario que viene a construir, pues no lo sé, ya que no podemos prohibir, porque lo ha dicho un tribunal superior, el que la vivienda se dedique a vivienda vacacional, pues igual tenemos que regular el tema de qué le damos al empresario a cambio de esa voluntad de no ponerla en vivienda vacacional X años. Porque si no en Lanzarote vamos a tener, bueno, ya tenemos, pero vamos a tener un serio problema si todo lo que se construye se va dedicando a la vivienda vacacional. ¿Usted quiere sobre este tema? ¿Qué tal, Amado? Buenas tardes. ¿Y se puede hacer directamente? Quiero decir, el empresario puede destinar... Hay una parte que es de promoción pública, ¿no? En ese plan parcial. Esa se supone que no se pueden poner como vacacional. Pero las otras, primero, ¿tienen constancia de que se va a hacer así? No hay constancia, pero es la lógica. Tú te pones ahora a construir 200 casas y ya no digo yo que lo haga el promotor, pero muchas personas que incluso inviertan en las casas estas pueden ponerlas en vacacional. Con lo cual se las queda el mismo promotor. Se las puede quedar el promotor o las puede poner en venta y luego un tercero las pondrá en vacacional, porque es lo que está sucediendo ahora. Entonces tenemos que articular algún tipo de medida para que la vivienda vacacional, que no estoy contrario a la vivienda vacacional, porque además considero que el turismo vacacional que llega a la isla es dinero que se queda en la isla, empezando por el propietario del piso, al dinero que gasta luego el turista en destino. Pero sí es verdad que hay que ver de qué manera lo hacemos, porque tampoco puede ser todo vacacional. Es un problema ahora que hay importante, porque aquí hay dos intereses encontrados y no es fácil de solucionar. Encima la Unión Europea pues no le da la razón a los propietarios de vivienda que quieran, porque hay libertad para cada uno de su casa hacer más o menos lo que quiera. Y luego, lo de siempre, aumentamos la población en Macher con estas casas, aumenta entre 800.000 personas. Hay servicios en Macher... 800.000 no. No, 800 o 1000.
personas. Ah, vale, vale. Aumentará la población de Mácher. Si fueran todas residenciales, y la teoría es, ¿hay servicios en Mácher para darle servicio a estas 1000 personas? O en el municipio de Tías, con los centros de salud que tenemos, el centro de salud de Tías, bueno, hace poco el actual alcalde dice que yo soy crítico, pero es que él intenta vender lo indefendible muchas veces. Intentaba vender que el centro de Tías tenemos urgencia las 24 horas del día. Que a mí que me perdone, pero el centro de Tías desde que nació tiene urgencia las 24 horas del día. No es de ahora. ¿Eh? No es de ahora. No es de ahora. Y es más, uno de los problemas que tenemos, hasta el otro día que se inauguró el centro de salud de Playa Blanca, hasta el otro día me refiero, no hace tanto tiempo, es que el centro de salud de Tías tiene que atender a Puerto del Carmen, tarjetas sanitarias de Playa Blanca y tarjetas sanitarias de Tinao y San Bartolomé, porque la sanidad está como está y al final los centros de 24 horas son 4. Y al final el centro de salud de Tías pues ya es corto para la población de Tías, pero que no es de ahora que se vaya a que tengamos 24 horas de servicio, ¿no? Tomás, ¿quieres preguntar algo de eso Sí. o pasamos a otros temas? No, precisamente sobre el tema de, Amado, a lo mejor tú sabes más que yo de la vivienda vacacional. De verdad los ayuntamientos no pueden, yo entiendo, ¿no?, que además es un tema complicado porque hay intereses contrapuestos. Por una parte hay una parte de la ciudadanía que tiene viviendas y que le sale rentable el ponerlas en alquiler, pero luego también nos encontramos con que hay gente que quiere acceder al mercado de la vivienda en alquiler y no puede hacerlo, sobre todo con los sueldos que se pagan. Los ayuntamientos no pueden hacer nada. Quiero recordar la declaración de zonas saturadas, o sea, establecer que determinada limitación en determinados espacios con respecto a esto. No, lo intentó incluso el gobierno de Canarias a través de la ley de vivienda vacacional, que intentaba, que para mí era un error. Limitar no, que la vivienda vacacional no pudiera estar en las zonas turísticas, cuando debería ser lo contrario. Ya si vamos a limitarla, la limitamos en las zonas residenciales, ¿no? Pero bueno, en ese intento vino el Tribunal Superior de Justicia y vino a decir que esa medida era ilegal, que es una propiedad privada, y no se puede prohibir a alguien que destine su vivienda por la normativa europea. a vivienda, exacto, a vivienda vacacional. Y pasó en Canarias, pasó en Baleares y pasó en varios destinos que han intentado. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno de Canarias, Cabildo de Lanzarote y Ayuntamientos? Quizás hacer una regulación un poquito más estricta a la hora de exigir un estándar de calidad mínimo a todo aquel que quiera poner la vivienda, que al final no te salga tan rentable poner la vivienda vacacional como ahora, que haces una solicitud en el Cabildo y te dan ya tu número de licencia y pones la placa y ya está. Hay una normativa que cumplir, no es que sea tan sencilla. Pero sí es verdad y también, que luego y no también hay es ese verdad control. que hay un desconocimiento también, te lo digo, yo no sé si tú, pero yo conozco a mucha gente que tiene, y da gusto, las viviendas vacacionales de ahora no tienen nada que ver con lo que en principio se vendió, No. ahora son de lujo prácticamente Y todas. la vivienda vacacional no es un tema de ahora. La patronal, que las critica mucho. Lo han tenido siempre, antes cuando eran villas. Yo he criticado, me he enfrentado a la patronal en alguna ocasión, porque la vivienda vacacional existe desde que yo soy pequeño. Claro, siempre. ¿Por qué? Porque habían complejos turísticos que en la primera crisis que hubo en el 90 lo vendieron separado. Sí, Bueno, unidades. recordamos el time sharing, el tiempo compartido que tenían las semanas. Todo eso se hizo ¿No? desde casas los complejos y villas turísticos. que eran residenciales se ponían en el De todas mercado maneras, turístico. lo que sí que es verdad es que en los últimos 5 años una cosa así ha aumentado de una forma exponencial. Y yo coincido contigo, Jorge, en que efectivamente yo también conozco gente que tiene vivienda vacacional, sobre todo también en Las Palmas, y es otra totalmente diferente. Además, el turismo que viene tiene poder adquisitivo, claro, ya como hay todos cuatro matados, tienen poder adquisitivo, se dejan mucho dinero en el destino. Y hablando de lo que preguntaba Tomás, sí que los ayuntamientos tienen capacidad de regular y de normatizar. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó una normativa que las viviendas vacacionales no podían estar en las plantas superiores, sino tenían que estar en las plantas inferiores, por un tema a lo mejor de que, bueno, que yo qué sé, imagínate que vas a hacer una fiesta que la puedes hacer. Y además, también se pide que en la comunidad de vecinos de un edificio, si tú tienes una casa y la quieres poner, estén de acuerdo. O sea, que sí que hay. Lo que pasa es que hay una especie de vacío, un vacío normativo. porque tú puedes poner ordenanzas, pero esas ordenanzas solo tienen, digamos, competencia municipal. Pero luego recurre y si no hay un legislador que esté por encima, al final siempre le da la razón a la ley general que da libertad. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a otros temas porque me gustaría conocer, tú te vas a presentar como candidato, ¿qué cosas crees tú que debería, como candidato de Coalición Canaria en Tía, deberías de abordarse de manera más urgente en el municipio?
Pues, ¿Porque estáis mal? ¿Porque es necesario para el crecimiento, para el buen crecimiento, como se habla ahora? No los que creo yo, las que dice la ciudadanía de Lanzarote y la ciudadanía de Tía. La movilidad. Estamos escuchando todo el día el mensaje de las carreteras, de carreteras sí, carretera no. Pero la realidad es que la movilidad en Lanzarote es nefasta y en Tías, pues otro tanto de lo mismo. Mazdache está incomunicado a pesar de los diferentes acuerdos plenarios, estando al Cabildo que lo comunique. Puerto del Carmen necesita una guagua urbana, sacar la número 3, sacar las guaguas grandes desde la Avenida de las Playas, derivarlas a lo que era la parada preferente, lo que debió ser la parada de guaguas de Puerto del Carmen, que luego lo llamaron parada preferente. Ahí tienen que ir las guaguas interurbanas. A la estación que hay arriba a la al lado. estación, sí. Eso nació como una estación de Pero guagua. ahí se está utilizando. Sí, ahí llega la guagua, para Una parada más. y se va. Es una parada más. Entonces, Pero no funciona como estación. no funciona como estación. Entonces, en Puerto del Carmen necesita la estación de guagua, una línea urbana dentro de Puerto del Carmen que sea, que dé uso al residente, ya no tanto al turista, que también le da uso, pero al turista al final, si tiene que pagar la guagua y son 3 o 4, le sale más barato coger un taxi. Eso es lo que hay que hacer ver también al sector del taxi, que muchas veces dice, no, pero el sector del taxi se te va a echar arriba con esta medida. No tiene por qué, porque al final la guagua urbana las usan los residentes con este bono que hay de 20 euros, o en este caso ahora que es gratis, y le daría mucha posibilidad de sacar muchos coches de la, Hombre, de la Avenida de las aparte que Playas. hay que entender que los taxis son servicios públicos, es decir, que no pueden ellos marcar la política. Los que tienen que marcar la política pero son que no los digo políticos. que lo hagan, que me han dicho han dicho a mí que algunos se pueden molestar por esta pero, medida. Amado, eso es una cosa vieja. Usted sabe que el sector del taxi siempre ha querido evitar precisamente medidas que puedan sentirse ellos perjudicados. Que insisto, que la mayor parte de los taxistas de la isla de Lanzarote, y sobre todo en zonas turísticas, es una labor tremenda. Y yo lo he visto, todos, que intentan tratar lo mejor posible al turista y al residente, evidentemente. Pero esto no quiere decir que sean los taxistas los que tienen que marcar las políticas de movilidad de la isla, ¿no? No, y además hay un estudio de movilidad que solicitemos nosotros en la pasada legislatura, en este pleno lo llevemos a pleno, el que se hiciera ese estudio de movilidad por parte del Cabildo. El alcalde decidió aprobarla, pero con la condición de ejecutarlo nosotros mismos, ¿no? De sacar el documento nosotros mismos. Se hizo y el resultado es ese, lo que da. Oye, hace falta una guagua urbana, necesitamos mejorar las zonas de carga y descarga. Para mí es un error lo que están haciendo. Yo tengo un bar, me vienen allí muchísima gente a dejarme mercancía. Entonces me cuentan, y en la Avenida de las Playas, los cargas y descargas que se han puesto son cada vez más pequeños, los están derivando a las calles traseras, a las calles que bajan o suben, y al final los camiones están todo el día dando vueltas. Ese no es lo que debiera ser. Igual hay que aumentarlos en la primera línea con una regulación horaria para que intentar priorizar la carga y descarga lo antes posible y que el camión no tenga que dar 20 vueltas por la avenida, pues tú te vas a la avenida y ves el mismo camión pasando una vez, dos veces, lo he visto, tres veces. Incluso yo también me he visto dando vueltas por ahí para buscar un aparcamiento. Además, el otro día, una noticia que era, una noticia, era un vídeo promocional desde mi punto de vista del Cabildo, hablando de movilidad, del Cabildo de Lanzarote, sobre la carretera Conil-La Jeria. Estaba ahí el alcalde, el señor Mendoza del Cabildo y la presidenta del Cabildo, hablando de que se empezaban las obras, pero después me pongo a mirar en Google y eso lo anunciaron como también a finales del año pasado, hicieron una nota de prensa igual. No han hecho nada de momento en ese... Vamos a ver, no han hecho nada ahí y no han terminado muchas de las obras que han estado anunciando. Este fin de semana hemos visto un sprint del alcalde, el sprint final, y ha visitado pues, las obras del tanatorio, las obras del restaurante escuela, las de Conil, las de Mazdache, han visitado 1000 obras, que lo peor es que todos son proyectos de la pasada legislatura. Yo traía aquí recortes de prensa cuando hablamos del restaurante escuela, pues vemos que es una subvención del 2018, que Turismo, con Yaiza del Castillo, aprueba prorrogarlas para el 2019 con la condición de que el restaurante esté acabado en el 2020, y después de eso vemos 1, 2, 3 y 4 publicaciones del alcalde.
oye, pues que van a buen ritmo, que van a buen ritmo, que van a buen ritmo, y lo que ha hecho, que es una técnica que usa muy bien el alcalde de Tía, es retrasar todo lo que pueda, todas las obras, para que le coincidan en esta recta final de legislatura, porque estamos hablando de un dinero del 2019 que lo puso la Consejería de Turismo en la pasada legislatura, igual con las obras del fondeadero, el tanatorio, otro tanto de lo mismo. Tú te pones a mirar las redes y las noticias y ves noticias del tanatorio, pues avanzan a buen ritmo, esto, lo otro. Bueno, de hecho, las traje aquí, el tanatorio es del 2018. Lo peor es que ellos mismos sacaron una nota diciendo que el tanatorio no lo iban a hacer ahí. 2 años después deciden que sí lo van a hacer ahí y ahí empieza, como digo, 1000 publicaciones diferentes, pero 1000. El tanatorio ya está listo, el tanatorio ya está listo, ya estamos abriendo los muebles, ahora nos falta el cable de la luz. El otro día fue ya a visitarlo con la presidenta y con todo el séquito del Partido Socialista. Y el restaurante Escuela encima, además, que vuelvo atrás, lo hace turismo, la Consejería de Turismo, y lo viene a inaugurar la Consejería de Educación. Sí, porque se adscribe al Instituto de Formación Profesional. Ya está escrito. Ya está escrito desde el año 2020. Y lo que pasa es que los alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria de Puerto del Carmen han tenido que hacer las prácticas en una instalación privada porque no se había cumplido con la obra. Ahora dice que el próximo curso, no, los chicos ya están, el grado de cocina que están haciendo ahora ahí ya está a punto de terminar. Creo que están haciendo las prácticas aquí en una academia privada de Playa Honda, que se tienen que desplazar hasta aquí, cuando eso tendría que haber estado acabado en diciembre del 2020. Tomás. Volviendo al tema de la movilidad, Amado, yo no sé qué visión tienen desde Coalición Canaria sobre cómo se va a articular esa movilidad en un municipio que además está potente desde el punto de vista turístico ahora y también está creciendo poblacionalmente, o se prevé, especialmente ahora con la aprobación de ese plan parcial, ¿no? Porque está, o por lo menos las veces que ha venido aquí, o he visto yo al alcalde de Tía, ya, pues no sé en qué fase, pero no sé si ya se licitó la duplicación, digamos, de la circunvalación de Puerto del Carmen, entonces eso ya está. Bueno, está a licitación el proyecto. Está en periodo de licitación. Bueno, del proyecto. Ahora tiene que redactarse el proyecto. Una vez que se redacta el proyecto, sale a adjudicación la obra, pero creo que en esto han acertado el gobierno de Canarias y en la propia adjudicación del proyecto está también la adjudicación de la obra. Pero, y luego está el tema, eso adelanta mucho el tema de, yo creo que es un asunto muy difícil de resolver, esa sería la vía, digamos, más cercana a Puerto del Carmen, pero luego la de arriba, o sea, la de Mácher, porque el flujo de vehículos es cada vez mayor, si además varias veces se ha dicho que la intención era que Mácher no estuviese partido, ahora va a estar más partido, ¿no? Porque el plan parcial entiendo que está por debajo de la carretera, o sea, la carretera hacia el mar, digamos. Y no le veo solución a eso, o sea, o se sigue taponando la movilidad, o se opta por movilidad, digamos, otro tipo de movilidad alternativa, o se opta por la duplicación también de esa carretera, lo cual llevaría todavía a una digamos, a una división mayor del pueblo. Se está hablando, porque yo soy... O sacarla por otro lado. O sacarla por otro lado es lo que se había propuesto, que es por entenderlo, por la vega de Mácher, ¿no? Saliendo del Toro, para entenderlo, ¿no? Así, esa fue la propuesta que tuvo incluso el alcalde en el año 2007, 2008, que se generó una polémica porque quería hacer la carretera por la vega de Mácher. Pero está claro que por algún lado hay que hacerla porque hay que conectar el eje norte-sur, que viene desde Órsola hasta Playa Blanca, con el puerto nuevo de Playa Blanca, va a generar mucho más tráfico. Hay ahí 3 soluciones. La vega de Mácher, continuar... Que esa es la menos que quiere la gente, ¿no? Claro, no la quiere la gente. La de Mácher tampoco... Porque es consumo de nuevo territorio, pasar por un... La de Mácher tampoco la quiere la gente. Por un terreno sensible. La de Mácher tampoco la quiere la gente, a no ser ser ¿La de Mácher cuál? La que pasa por el centro de Mácher, la que dice Tomás. Pero esa es la más lógica. A no ser que nos pongamos también en la misma discusión del soterramiento. Hombre, pero pues si lo hacen en todos los sitios del mundo. Desde el inicio del pueblo de Mácher hasta pasado. Claro. Porque es el mejor proyecto que yo he visto. No digo que los números yo siempre lo he dicho, correctos, pero el proyecto siglo XXI de Eduardo Espínola, que están diciendo ahora que si en Playa Honda es para beneficiarse él, el proyecto que yo vi, que él presentó en su día y en la pasada legislatura era un proyecto integral del eje norte, desde Órsola hasta Playa Blanca, y solucionaba este tipo de problemas. Que se beneficia a él, claro que se beneficia, pero beneficia a todo el mundo.
Cuando uno se beneficia y beneficia a todo el mundo, es por donde hay que ir. Pero en cualquier caso, yo creo que lo de Macher es que ya me falta... yo siempre lo he criticado y creo que ahí no ha habido valentía política por parte de los que han llevado el ayuntamiento. Porque eso tenía que haberse ya solucionado hace mucho tiempo. Es verdad que Pepe Juan dice, no, es que él es insular, a mí yo el problema que tengo es el tema de mis vecinos. Pero el problema de los vecinos es de todo el mundo. Pero es que los vecinos siguen teniendo el mismo problema, o no todos. Claro. La rotonda, que ha dado esa facilidad a los vecinos de no dar la vuelta hasta el Camino de los Olivos, pero seguimos teniendo el mismo problema. Si tú vives en el margen sur o en el margen norte y quieres moverte en guagua, hay que ver cómo cruzas aquella calle con el volumen de tráfico que tiene. Y si vas pasando la rotonda que tienes la parada de guagua que deja a los chicos para el instituto, también tienen que cruzar. Yo he visto accidentes ahí de intentar salir también tienes que cruzar. Y luego, en uno de los enlaces, el Camino Los Molinos, creo que es, cuando llegan a ese enlace, siguen teniendo que ir todos los vecinos de esa zona, siguen teniendo que ir arriba porque no pueden girar a la izquierda. Yo no digo que se deba, pero digo que la solución de la rotonda no era el adecuado. Pero lo que está diciendo Tomás, yo creo que debe ser un planteamiento ya no del municipio de Tía. Yo creo que tiene que haber un planteamiento de valentía de decir, y si no, que lo digan. El primero, si no lo creen, que lo digan. Pero el problema es, hay que desdoblar, que esto ya está desde la época de Adán Martín, el famoso eje norte-sur, que ya se está completando en Puerto Rosario. Y Puerto Rosario tiene 3 veces más que hay que desdoblarlo, está seguro. De hecho, el proyecto de la carretera de la LZ40, eso, tú tienes que ver el atasco que se forma cuando la gente sale de trabajar sobre las 3 de las 4. ¿Cuál es? La circunvalación. De Inderaza para abajo, tú a veces ves unas colas y dices tú, oye, que hubo un accidente. No. Es desde el Rancho de Texas hasta allí, está colapsado. ¿Por qué? Porque hay muchos vehículos. Yo creo, más allá de todas las carreteras, yo sigo insistiendo, las carreteras, un desdoblamiento del eje norte-sur hace falta. Hay que ver cómo lo hacemos. La mejor opción para mí sería un soterramiento donde quepa o donde sea necesario. Pero tenemos claro que la movilidad, tenemos que empezar a pensar en una movilidad pública. O sea, el servicio de guagua de la isla de Lanzarote hay que mejorarlo integralmente. ¿Y cómo? Pues olvidándose ya de eso de que si la guagua a Mazdache no es rentable. ¿Cómo que no es rentable? Es un dinero que tú inviertes en lo público. Es una inversión que además hay muchísimo dinero en la Unión Europea para este tipo de movilidad. Y quitas coches. Y ahí quitarías coches. En la avenida, y menos contaminación. En la avenida de las playas, si yo tuviera una guagua que diera vueltas cada 20 minutos y tengo un bono de 20 euros, yo estoy seguro que si tengo que ir al banco o quiero ir a Matagorda, voy en la guagua. Como voy a Las Palmas, yo siento envidia cuando me voy a Las Palmas o a Tenerife, que llegas allí en Las Palmas, llegas al Parque San Telmo y mira que salen guaguas allí a diario. No creo que todas sean rentables. Estamos hablando que Las Palmas tiene más de 600.000 habitantes, pero no todas las líneas, no todas las líneas, sobre todo en especial las que suben a Tamaraceite o a otros sitios, no creo que sean viables del todo. También lo lleva la gestión privada allí, ¿no? Las guaguas municipales son de... Pero luego yo creo que las insulares global sí puede ser. En Tenerife sí que es pública. Global sí que es en Tenerife pizza, pero yo creo que... van sale fuera del municipio, sí. A ver, yo creo que funcionan muy bien también todas. O sea, tú llegas, por ejemplo, al aeropuerto, te quieres que tienes la guagua, allí mismo te llevan a donde tú quieras, al sur, al norte. Yo lo tengo claro, allí coges guagua y da gusto cogerla, hay una frecuencia... Pues lo que tiene que ser cada 10 minutos. Menos rentable es, lo que voy a decir, menos rentable es cuanto peor funciona. Es que no puede ser rentable algo que no te lleva a trabajar a tiempo. Además, las guaguas en Lanzarote siguen siendo guaguas eternas. Lo que decía Amado, o sea, si usted va a trabajar al fondo de Puerto del Carmen, digamos, y tiene que estar parando en cada una de las paradas, es decir, tardan demasiado, tienes que levantar una hora y ya no te... O sea, lo normal es que hubiese la posibilidad de transbordar, que es lo que se hace en cualquier lugar, es decir, tú coges una y luego ya transbordas en otra. En las pequeñas, exacto. La interurbana que entra por Matagorda, que entra por la altura de los Pocillos, si tú tienes que ir a trabajar al pueblo, a Riñosa, no puedes cogerla. Claro. Porque esa guagua viene llena de turistas y de gente de Arrecife. Entonces tú no la puedes coger. Primero porque es interurbana y tú estás reclamando un servicio urbano. Al final, dentro del mismo Puerto del Carmen, para moverte, necesitas un coche. Para tú mandar a tu hijo a las instalaciones deportivas de Puerto del Carmen, tienes que llevarlo en coche. Porque no hay una guagua urbana que lo lleve. Entonces, tenemos que tener valentía, sí, no solo en la carretera, y en la movilidad
y decir, No, oye, no, Lanzarote. Este porque al final es el reto ahora, al el final es reto una que tiene ahora competencia. mismo Canarias, pero Lanzarote en concreto, es el de la movilidad. Amado, tenemos muchos más temas, pero no tenemos más tiempo. Se nos ha consumido, a mí se me ha ido corriendo. A ver si lo hablamos, pero en su restaurante, que Allí seguiremos hablando. allí, que la otra vez fui, y aquellos que no hayan ido, la verdad es que vale la pena, ¿eh? Yo no sé si después le pedirá el voto o no, pero Comiste rico, entonces, ¿no? pero Bueno. creo que le está saliendo ahora un poquito más caro por la campaña, porque dice que a todos los que van le invitan una copa, una cerveza, por lo menos. No, todavía no ha llegado a ese punto, no creo que sea la manera de conseguir los votos. Yo a mí me gusta conseguir la base de trabajo y De de trabajo, mensaje. ¿no? Y de mensaje. Amado, muchas gracias. Tomás, Pues gracias, pase Jorge. usted que una feliz Semana Santa. Igualmente. Yo me creía que se me había ido ya de vacaciones, No, pero esta vez se me quedó por aquí. ¿Usted se va de vacaciones? Si se puede preguntar. Me refiero si sale de ya estos Lanzarote. días no trabajo, pero de vacaciones no me voy. No se va de vacaciones. Vale, pues nada, pues nosotros mañana vamos a tener que venir aquí otra vez a Café de Periodistas, será el último día de la semana, porque después ya viene jueves y viernes. Y por cierto, hemos recuperado dentro de la programación del deporte, en este caso del automovilismo, cronómetro cero. Empieza ya a emitirse a partir de hoy en directo, en este caso que lo hacen los compañeros Cipriano García y Cristina Hernández desde Tenerife. En directo a partir de creo que es a las 9:30, puede ser, a las 9:30, efectivamente. De 9:30 a 10:30 pueden ver, en este caso, cronómetro cero, todos aquellos aficionados al automóvil. Nosotros mañana sí les juro que vamos a hablar del gobierno. Buenas tardes.